Seguimos con nuestro análisis sobre la escasez, el desabasto y la administración del agua en Coahuila, una entidad que junto con otras del norte de México está sufriendo una crisis de desabasto y escasez. Doctor Sergio Colín, el 95% de la superficie del estado de Coahuila se considera seca o semiseca, mientras que el 37% de las aguas superficiales en México escurre a través de los ríos Grijalva y Usumacinta, es decir, llega a Tabasco y a Chiapas. ¿No es una incongruencia de las políticas públicas de desarrollo promover una industria que requiere un consumo intensivo de agua en el desierto y no en regiones donde el agua fluye en abundancia? Es una excelente reflexión. De hecho, déjame platicarte un poquito. Nosotros en el 2014 iniciamos una propuesta de investigación financiada por CONACYT, la culminamos hace 2 años, y justamente trataba de abordar esta problemática, la abundancia relativa que hay en el sureste y la escasez que hay muy marcada en el norte y un problema de contaminación en el centro. Entonces, es decir, analizamos 3 zonas aquí. El paradigma o lo que nos intentaba, lo que nos guió en nuestras respuestas fue la llamada gestión integral. Entonces, bueno, esta investigación sirvió para reafirmar en mí la percepción que yo tenía desde muchos años atrás, en que el agua justamente es un tema importante, pero no es el que guía las decisiones de inversión o de desarrollo. Okay. Muy concreto. Hay otros criterios. Claro. Normalmente cuando uno platica esto y con expertos como ustedes, piensa, bueno, pues es que el tema es muy interesante porque creo que lo es, por los datos, porque el agua es un problema muy fuerte, ¿no? Pero ya en la toma de decisiones muy concreto, tanto a nivel empresarios como a nivel gobierno, es una variable más, no es el que está determinando la toma de decisiones. Entonces, cuando se puede hablar de incongruencia desde el punto de vista ambiental, claro, eso es obvio, pero cuando uno se sienta con los tomadores de decisiones, con los industriales, con el gobierno, privan otras cosas. Entonces, ahí te puedo decir, el agua es un elemento más y por desgracia, yo te decía, me reafirmó la idea, es una variable que está hasta la cola, y no solo el agua, pensemos en calidad del aire, pensemos en otros problemas ambientales. El tema ambiental siempre se va relegando y es normal porque, bueno, gente que hace política, los tomadores de decisiones, se fijan mucho en la gente, en quién va a votar, ¿no? Si les va a otorgar la confianza para seguir gobernando, para mantenerse en el poder, porque la gente normalmente privilegia más, por ejemplo, el ingreso en un trabajo. Entonces, si hay agua o no, pues yo creo que se piensan las familias que se pueden remediar, ¿no? O puede haber escasez, sí, pero se arregla mañana, ¿no? Lo importante, tanto para los tomadores de decisiones como para las familias, normalmente es otras cosas, el empleo, el ingreso, condiciones de vida. Y se pierde de vista, digamos, se difumina el tema del agua. Entonces ahí como que sí hay una incongruencia, efectivamente, pero pues así es la cosa. Son palabras mayores, se privilegia antes que la política ambiental, antes que el agua, antes que los recursos, el desarrollo de la economía y la industria por múltiples factores de los que habla aquí el doctor Sergio Colín. Doctor Jorge Carlos Ríos, le quería preguntar, ¿es ya tiempo de iniciar un proceso de contención de la industria para preservar nuestros recursos naturales? Yo considero que no, por lo mismo que acaba de decir el doctor Sergio, o sea, hay otros intereses, es un tema escabroso, realmente es complicado entenderlo, pero podemos buscar las soluciones
a corto, mediano, largo plazo, ¿no? Podríamos generar para las industrias que viven actualmente a lo mejor un proceso de economía circular, tratar de la gestión de los mismos recursos, utilizarlos en sus mismos procesos, esa agua que contaminan, volverla a utilizar. No todas las empresas los hacen, y irnos hacia un proceso a lo mejor de estímulos fiscales, de premios, realmente premios reales, no irnos, es un tema también complicado, pero no irnos a se lo doy nada más porque si no, o sea, que realmente sean amigables con el medio ambiente. Sí se involucran muchos otros detalles, pero podría ser algo que nos lleve a un buen fin o a una buena solución. No solo no pensar que, lo decía el doctor Sergio, piensan más en la vida, pero sí, esta parte también es vida, ¿no? El agua es vida, la calidad del aire es vida también, o sea, el empleo nos va a dar alimento, pero si no tenemos agua, de hecho, una persona puede vivir mucho tiempo sin alimento, pero sin agua 72 horas es ya un problema, ¿no? Muy drástico. Entonces yo creo que aquí no es un proceso de contención de la industria, sino qué es con la que ya tenemos, qué es lo que podemos hacer para que mejoren sus procesos. Eso sería lo más interesante. Doctora Maritza Macías, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Es necesario ya iniciar un proceso más radical para la preservación de los recursos naturales, aun que se vean afectadas algunas actividades como la industria agropecuaria, la industria agrícola, que son también de alto consumo de agua en nuestra entidad? Pues qué pregunta tan difícil, sobre todo siendo de la laguna. Tenemos un hato ganadero superior a 600,000 cabezas, y estoy hablando nada más de vaquitas, entonces es sumamente complejo. ¿Por qué? Pues por la economía. Obviamente todos requerimos también de una fuente de ingreso, generan empleos indudablemente, es una de las industrias más importantes en la región de la laguna, pero regresando al punto del agua, es una industria, la industria agrícola, tiene el 26% de las concesiones de agua, pero cuando hablamos de volumen es la que consume alrededor del 50-55%. Entonces, tenemos derecho a un empleo, tenemos derecho a la alimentación, por supuesto que sí, pero también al agua. Indudablemente el factor económico es sumamente importante, la generación de empleos, pero ¿se pueden hacer cosas? Sí, sobre todo considero, sin ser experta en el tema ni mucho menos, considero que hay métodos para un uso más eficiente del agua en la industria agropecuaria, que pudiera verse alguna otra posibilidad en cuanto a los forrajes, lo que veíamos de en dónde se producen los forrajes. Estamos produciendo forrajes en una región sumamente árida, en donde hay mucha evapotranspiración, en donde se pierde mucha agua por el factor clima. Entonces, más que contenerla es ver lo que nos mencionaba el doctor, algo circular, verlo como todos tenemos derecho a la alimentación, a un empleo digno, pero también al agua. Y en este momento el punto crítico en nuestra región es el agua. Muchas gracias, doctora. Seguimos con nuestro debate y quería preguntarle aquí a la doctora Magda Yadira Robles si en su opinión cree que ya es necesario imponer límites al crecimiento en las urbes. Usted que viene ahorita de Monterrey, que vive ahí y que ha pasado gran parte de su vida ahí, se ha dado cuenta del desmesurado crecimiento que ha tenido la ciudad, cómo se han autorizado muchos desarrollos habitacionales sin tener los estudios de impacto, o incluso se hablaba ya de decenas de permisos de construcción en aquella ciudad que eran irregulares para construir complejos habitacionales. Ahorita no hay manera en aquella ciudad de abastecer a los habitantes de agua. Es una situación muy dramática. En Saltillo y en otras partes de Coahuila las vivimos en su momento. Se generó toda una cultura
de la administración, del ahorro de agua, del cuidado del agua, que vemos que no se tiene en aquella ciudad, pero no queremos tener esa problemática aquí en nuestras ciudades. ¿Usted cree que ya sea necesario comenzar un proceso también de imponer límites al crecimiento urbano? A ver, sí es evidente la necesidad ante las crisis y ante las situaciones, pues es evidente la necesidad de respuestas o de acciones. Yo vengo de una época en donde en Monterrey teníamos solo agua 2 o 3 veces a la semana. Es decir, ya vivimos esta situación en la época de los 80s. De hecho, todas las casas de esa época tienen preparación para tinaco. La casa de mis padres, la casa de todos ustedes y de ustedes, tienen preparación para el tinaco y tal. ¿Qué pasó? Que se vivió esa crisis y después se tomaron medidas, construcción de presas, limitaciones, restricciones y tal. Viene la abundancia, viene la despreocupación y regresamos al punto donde estábamos hace, pues, 50, 30 años. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que hubo un momento en donde esas restricciones y esas limitaciones que se impusieron se olvidaron, se desvanecieron. ¿Por qué? Por una falta de planeación. Ahora, hay que decir que en Nuevo León había un programa, había un proyecto que contemplaba hacia el futuro la respuesta o la solución a este problema. Pero en un tema político, en un tema ahí, fue hecho de lado, o sea, fue dejado de lado. Y estamos ahora viendo las consecuencias de no haber seguido ese proyecto o ese plan. Y así como Nuevo León tenía este plan, otras ciudades, otros estados en la República tienen estos proyectos para abastecer o para mirar hacia el futuro. Entonces, vistas las cosas así, claro, yo creo que sí es necesario trabajar en un tema de límites y de restricciones. Y yo quiero insistir, y ahora voy a hablar por el estado de Coahuila. Aquí en Coahuila, ustedes tienen una constitución muy generosa, muy bien hecha, muy bien redactada en temas de derechos humanos. Incluso tienen una carta de derechos económicos, sociales y culturales donde se establece la regulación sobre el agua y se establecen obligaciones directamente para el Estado. Entonces, contestando la pregunta, dice, el Estado deberá abstenerse de realizar cualquier práctica o actividad que restrinja o prohíba el acceso al agua potable y el saneamiento. Implementar normas reguladoras y de control de particulares. Entonces, ahí hay una restricción. O sea, si me dices, ¿hay que hacer restricciones? Sí, ya está, nada más hay que ejecutarlas. Hay instrumentos legales para hacerlo. Lo tienen ustedes en su Constitución, en el artículo 138 de esta carta, dice, prohibir y sancionar las prácticas y acciones dirigidas a impedir el acceso al agua potable. Entonces, la ejecución es lo que falta, ¿no? La puesta en práctica y luego que conozcamos, porque hay que conocer esto que tienen ustedes como coahuilenses. Nosotros no lo tenemos en Nuevo León. De hecho, no existe en todo México. Ustedes tienen una constitución única en el país y tienen una carta específica de derechos que prevé esto, el agua. Entonces, aquí está la respuesta. Tenemos que conocerlo como ciudadanos, como ciudadanas y empezar a decir, oye, el Estado tiene que restringir o prohibir. O sea, aquí está, sancionar. Entonces, pues ahí está. El problema, doctor Colín, es ¿quién le va a poner el cascabel al gato? Eso es justamente lo que estaba pensando, porque no, es un problema político, en efecto. Es decir, el ejecutar eso tiene un altísimo costo político. Las condiciones legalmente están, pero ¿quién lo hace? ¿No? ¿Quién es el guapo que se atreve a hacerlo? O la guapa. Es muy, muy difícil porque pues se sacrifica políticamente. Si alguien quiere ascender en el estatus político, pues no va a elegir el tema, ¿no? Es un sacrificio político, es un sacrificio social en el sentido de que se dejan de generar empleos,
de que se deja de generar riqueza, de que se deja de fortalecer la economía, y en ese sentido, bueno, pues es un tema sumamente complejo, sumamente difícil, y quisiera pasar ahora a un análisis sobre la sociedad y el gobierno y cómo ven el derecho al agua como un derecho fundamental de vida. La ONU y otros organismos internacionales han establecido el acceso al agua como un derecho indispensable para la vida humana digna. ¿Qué estamos haciendo al respecto, doctora Robles? ¿Cómo considera usted, como especialista en este derecho, lo que se está haciendo en el país y concretamente en Coahuila? Sí, yo voy a repetir lo que ya dije porque creo que es de la mayor relevancia. ¿Qué se ha hecho? Pues nada. O sea, seguimos esperando desde el 2012 una ley que nos diga que nuestro derecho humano al agua tiene que ser el derecho a disponer de un agua suficiente, saludable, aceptable, accesible, asequible también para el uso personal y doméstico. Y una ley que le dé una visión desde el punto de vista, como ya comentamos acá en la mesa, del punto de vista de la alimentación, de la salud, del medio ambiente y desde un punto de vista integral, como decía el doctor Colín. Y nos falta la ley. De hecho, a ver, si la reforma que se dio en el 2012 decía que el Congreso tenía 360 días para expedir la ley, ¿por qué nadie le hemos exigido al Congreso la ley? Y si ahí está el mandato y la posibilidad, ¿por qué seguimos esperando una ley que nos diga nuestros derechos? Ahora, también hay que decir otra cosa. A raíz de que se estableció el derecho al agua como un derecho humano, empezaron a ver los primeros asuntos, los primeros casos, los primeros litigios sobre este tema por los cortes de agua, por la falta de pago, etcétera. Y se empezaron a generar como las primeras líneas, los primeros criterios de decía, no, el agua no la puedes cortar. Imagínense ustedes un juez decidiendo con una ley que no existe y decidiendo con qué, ¿sí? Una vez me consultaban a mí unos jueces federales y me decía, doctora, ¿cómo resuelvo este asunto? Si no hay ley, si no hay nada. Entonces, bueno, pues ir a los instrumentos internacionales y vea lo que dice la ONU, vea lo que dice la Observación General número 15, vea lo que estableció en el sistema interamericano. Y ahí haciéndose como pedacitos para poder decirle a la persona, no te pueden cortar el agua porque no pagaste, ¿verdad? Entonces, esos son como los primeros pasos que se han dado en materia de litigio y luego ha ido como avanzando. Tenemos un caso muy importante que es el caso de la tribu Yaqui, que tenían un río que les había dado el presidente Lázaro Cárdenas y ahí en su estado se decidió que el río se iba a entubar para el agua mandarla a la ciudad. ¿Sí? Y entonces también es un caso que sentó precedentes en todo el país porque la Corte dijo, no, espérate, es una comunidad indígena, es una población vulnerable, si le quitas el agua no tiene su capacidad de sobrevivir ni de alimentarse y bueno, el asunto se detuvo. De hecho, la construcción del acueducto está detenida. Ha sentado un precedente a nivel nacional, sí, y que ha tenido impacto en otros asuntos que luego se dieron en Hidalgo, luego se dieron en Michoacán, luego se dieron en Chiapas, en Campeche, etcétera, etcétera. Entonces, yo, perdonen que insista yo aquí la litigiosidad, pero creo que tenemos que exigir nuestros derechos, ¿no? O sea, saberlos y exigirlos ante las autoridades y a ver si ya cambian la visión política. Maritza Macía, ¿cómo ves, cómo ve usted el problema que genera esta escasez que no permite que se cumplan con las normatividades o establecimientos o sugerencias de la Organización Mundial de la Salud y de la misma ONU, de que una persona debe tener un mínimo
hídrico de entre 50 y 100 litros de agua al día para satisfacer sus necesidades reales diarias. Y obviamente no estamos cumpliendo, los organismos de administración y de abastecimiento del agua no están cumpliendo con este mínimo para miles de familias en Coahuila. Ok, bueno, aquí hay que ver esos números. 50 a 100 litros es un promedio. En días pasados vi una nota muy escandalosa para La Laguna, en Torreón específicamente, en donde mencionaban que los laguneros consumen 320 litros de agua por día. Entonces, a ver, espérame. O sea, una cosa es la producción, cuánto se extrae de los pozos y cuánto me llega a mí, a la casa, cuánto tiempo. Entonces, cuando hablamos a mí no me gusta utilizar promedios porque es demasiado, y menos de este tipo, ¿verdad? O sea, tal vez a alguien que vive en una zona residencial de estos fraccionamientos privilegiados y de muchas otras situaciones, ¿verdad? Puede recibir los 50, los 100 litros, los 300, pero hay quien no recibe nada. Entonces, una cosa es la producción. Si nos vamos a esos valores, ese número de 320 litros, creo yo que se refieren a cuánto se extrae de los pozos, de tantos pozos, de las concesiones, y luego lo dividen entre los 690,000 habitantes que nos mencionaban. Sin embargo, eso no es suministro, eso es extracción. El suministro es lo que nos lleva a cada uno de nosotros como ciudadanos. ¿Por qué tenemos esas diferencias? O sea, espérame, o sea, a todos nosotros si nos llegó, decía Magda en tiempos pasados, ¿no? 2 o 3 días, ahora ya hablamos de horas, ya no es de suministro por días, sino por horas. Entonces, ¿por qué? Hay una falla aquí bien importante, y hablando de La Laguna, y es la condición de las redes de suministro a nivel municipal. Local. Tenemos un problema de fugas, de pérdidas en las líneas de distribución, ya una vez que se extrae, o sea, ya nos costó como ciudadanos la extracción, ya nos costó como ciudadanos la energía eléctrica y todo lo del sistema de distribución, y tenemos una pérdida de aproximadamente, varían los números, 50%, siendo que en la industria, bueno, a nivel internacional, en mi experiencia en Estados Unidos, la pérdida, y se considera alta, es del 10% en líneas de distribución. Entonces, ahí hay una discrepancia tremenda y hay mucho trabajo por hacer en la mejora de infraestructura urbana, específicamente redes de conducción de agua potable. Doctor Ríos, están las fugas físicas y también las fugas financieras, y también la mala planeación y la mala administración. ¿Cómo se puede avanzar para garantizar este derecho? Pues precisamente lo está diciendo la doctora Maritza, es un problema en la falla de los materiales. Sabemos que son cuestiones políticas, sabemos que hay muchos detalles que, oye, te lo doy porque eres mi amigo, la licitación, no me voy a meter mucho en esa área porque no es mi tema, pero empiezan todos estos detalles, las fugas, la calidad de agua que estamos recibiendo, el tipo de plantas. No sé si dentro de México Coahuila tiene 141 plantas tratadoras de agua. Sin embargo, no somos el estado que más trata, es el segundo estado a nivel nacional que tiene más plantas. Sin embargo, la cantidad de agua que se trata no es la misma comparada con otros. Sí, estamos en el nivel 13 de la planta. Entonces, ¿por qué hacer plantas y plantas y plantas y plantas? Oye, mejora tu capacidad de tratamiento, ve mejores infraestructuras. ¿Qué estamos haciendo? ¿Hacia dónde nos vamos o hacia dónde nos está llevando esto, no? Yo creo que también tiene que ver por esta área, mejorar cómo nos llega la distribución de agua, que obviamente a algunos somos más privilegiados que otros, nos llega más. Sí se garantiza, a lo mejor un dato, en 1990 había 91.92% de la población que recibía agua potable,
y actualmente en el 2020, 98.86% de la población de Coahuila recibe agua potable. Sí, ¿y dónde está ese 1.2% que falta, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no la recibe? Entonces sí hay que trabajar en infraestructura, en lo que ya se tiene, ¿qué podemos hacer para mejorarlo? Porque sí tenemos. ¿Sí? Yo creo que por ahí va esa situación. Muchas gracias, doctor Ríos. Doctor Colín, ¿cuál es el balance que haría usted sobre el papel de Conagua frente a este problema, y cuál el de los organismos estatales y municipales? Mirándolo en perspectiva, digo, no quisiera referirme para responder esta pregunta durante los últimos años, sino un periodo más largo. Visto así, ha sido positivo, pero obviamente falta mucho porque aunque es un esquema que en sus orígenes tuvo pues una estructura y un perfil bondadoso en el sentido de que pudo gestionar, ha sido rebasado. Es decir, ya últimamente y más durante los últimos años está totalmente desbordado porque no tienen recursos, se han despedido personal técnico, ha habido pues una serie de limitaciones que impiden que Conagua funcione como un organismo eficiente. Entonces, en el balance al final, para los últimos años, pues es malo, ¿no? Para ser muy breve. Doctora Robles, no sé si quiere abundar en el tema. Sí, yo creo que, bueno, es una pregunta muy complicada, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que señala el doctor, que Conagua ha tenido esta responsabilidad durante tantos años y es la autoridad, ¿no?, en materia de cantidad y calidad de aguas y su gestión en el territorio nacional. Pero precisamente si uno revisa cuáles son las facultades de Conagua, dices, bueno, pues lo está haciendo, hace concesiones, establece controles y tal, pero creo que sus funciones las cumple en ese sentido, pero falta toda la otra parte, yo insisto, en el trabajo del agua potable, del saneamiento. Todo eso es como tierra de nadie. Entonces, pues sí, le podemos pedir a Conagua lo que le toca, ¿no? Como dice el doctor, lo ha hecho, ha estado trabajando, y yo insisto, trabajando sobre ríos, aguas, lagunas, mares, etcétera. Pero falta la otra parte. Muy bien, estamos en el límite de tiempo y me gustaría que concluyéramos con una reflexión de cada uno de ustedes, una breve reflexión sobre hacia dónde debemos caminar para evitar escenarios catastróficos en los próximos años. Doctor Ríos, por favor. Sí, pues creo que como sociedad debemos precisamente cambiar la forma en la que cuidamos el agua, las actividades que realizamos, concientizarnos un poco más. Ahora que escucho también a la doctora, en realidad creo que es importante exigir nuestros derechos y también, pues bueno, cómo mejorar esta calidad de agua que estamos recibiendo, empezar a trabajar con proyectos a lo mejor en casa y empezar concientizando a toda la sociedad y exigir lo que al gobierno le toca, ¿no? Entonces eso sería muy interesante. Doctora Macías, su conclusión. Bien, pues creo que uno de los aspectos fundamentales sería la mejora de la infraestructura de distribución. O sea, orientar recursos, ahí esas tuberías que no se ven, ahí esas que están con las fugas, para que nos llegue a todos más agua a casa. Las obras que no quieren hacer los políticos, las que no se ven. Las que no se ven, pero que ahí es en donde está el agua que nos falta, en la casa. Gracias. Muy bien. Doctora Robles, su conclusión. A ver, yo voy a hablar como universitaria y voy a hablar como profesora, y yo invitaría a todas las investigadores, a toda la academia, a que empecemos a generar proyectos de investigación y empecemos a hablar sobre esto como un derecho, como lo metamos en nuestros planes de estudio, generemos como universidad y como universitarios y universitarias proyectos para presentar soluciones
como los que menciona la doctora, me parece súper interesante, con esta visión integral, ¿no? Desde la ingeniería, desde la bioética, desde los derechos, desde la tecnología, y como universidad presentemos alternativas para nuestra comunidad. Doctor Colín. Sí, muchas gracias. Yo la visión que quisiera plantear en este sentido es caminar hacia una gestión moderna e integral. Hay muchos ejemplos exitosos, otros no tanto, en el mundo, retomarlos. Y también tenemos ejemplos dramáticos como pues, la Ciudad de México, Monterrey, Sudáfrica, que de pronto ha sido pues, muy golpeada por la escasez. ¿Qué han hecho? ¿No? ¿Qué han hecho? Ya nos platicaba la doctora que tenemos las herramientas legales, tenemos, digamos, el andamiaje, la infraestructura básica desde el punto de vista institucional. Entonces, retomar esto, mejorarlo, y lo que nos toca a nosotros como universitarios, yo creo que es muy importante, porque ya decíamos, nadie se va a aventar una responsabilidad política, pero nosotros hay que empujar, ¿no? Hay que empujar para que esto se haga. Estamos siendo vistos como críticos para una cosa positiva, en este caso para que se hagan las cosas. Entonces, yo invitaría a que en su momento, cada quien desde su ámbito, desde el punto de vista legal, técnico, desde mi punto de vista económico, pues hacer lo que le corresponda en investigación. Yo quisiera también plantear como una visión general que algo que está ocurriendo en Texas A&M, que es donde yo estudié, tienen un programa muy bonito que se llama el Programa del Agua, y ellos justamente han podido implementar e impulsar iniciativas haciendo un grupo de investigadores en la universidad pública más grande de Texas para impulsar y llevar a cabo iniciativas no solo de investigación, sino de política. Entonces, podríamos tomar ejemplos. Ese es uno de ellos, muy concreto. Gracias. Muchas gracias, doctor. Queda claro que el camino es arduo, es difícil, es largo, pero seguramente la capacidad de sociedad, de gobierno, de universidades, nos va a permitir enfrentar con esperanza y con una visión positiva este gravísimo problema de la escasez y del desabasto de agua. Quiero dar las gracias aquí a los doctores Maritza Macías, al doctor Jorge Carlos Ríos, a la doctora Magda Yadira Robles y al doctor Sergio Colín por su participación, por sus conceptos y por ayudar al debate en este tema tan complicado. A usted les agradezco a nombre del equipo que participamos hoy su atención y estaremos hablando de las problemáticas de Coahuila en este nuevo espacio de la Universidad Autónoma de Coahuila, Conciencia. Muchas gracias por su atención.